Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Bueno, muchas gracias por invitarme a participar de este espacio. Eh, bueno, soy Sergio Richaud, soy pastor de la Iglesia Bautista de Carlos Espegazzini, acá en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, en un pueblo muy pequeño, una localidad muy pequeña del partido de Ezeiza. Eh, Estamos ahí al límite con Cañuelas y, y tenemos como iglesia del conurbano tenemos una realidad distinta de la que tienen muchas iglesias. Somos iguales a muchas y muy distintas a muchas también. Cada iglesia tiene sus características principales, ¿no? Sus idiosincrasias, eh, sociales, ¿no? Que tienen que ver con una forma de vivir, con una forma de actuar, tiene que ver con las lejanías y con las cercanías eh, de distintas entidades, eh, de distintas cosas, de distintas vivencias, ¿no es cierto? Y con distintas realidades. Entonces, como se me invitó a hablar sobre misiones, pero hablarlo desde la iglesia y desde la participación de la iglesia, eh, como pastores a veces tenemos diferencias con el tema de las misiones. Creemos o al menos yo creo, me quiero hacer cargo de lo que digo, ¿no? Eh, yo creo que las misiones son loables, eh, pero me parece que hay como un dejo en la iglesia, de la mirada misional que uno debe tener en la pastoral y en la eclesiología que uno ejerce. Creo que hay una mirada muy abierta, una mirada muy permisiva y muy comprensiva, muy inclusiva también en las misiones de mediano y largo alcance. Pero no hay una mirada misional y comprensiva e inclusiva dentro de la iglesia. Entonces, me parece que la iglesia ha perdido esa característica de tener un espíritu y una mirada misional sobre la comunidad que lo circunda. Entonces, eh, cuando me llamaron a pastorear esta iglesia, después de haber pasado por otras iglesias, había tenido experiencias pastorales y copastorales, fui ordenado allá por el 2012, este, y, y, había tenido distintas experiencias en otros ámbitos, pero cuando llegué a la iglesia de Pegazzini, tuve la oportunidad de dirigir desde cero una iglesia que, si bien tenía su historia y tenía sus características, pude plasmar un poco lo que era mi visión sobre la eclesiología. Y esto se centró sobre todo en el tema de la inclusión. Y cuando hablo de inclusión, hablo de inclusión, hablo con todos adentro. Y de tener una mirada sobre todo de un cuidado, de una protección de las personas y de una inclusión desde las diversidades ideológicas, las diversidades de clase social, las diversidades de sexo, las diversidades de culturales, este, las diversidades de nacionalidad. eh, y precisamente cuando
nos tocó tratar de plasmar esa idea eclesiológica en un lema, en una frase, se nos ocurrió el tema de viviendo el Evangelio juntos, ¿no? Vivirlo juntos. Es una idea de comunidad, de una idea de una comunidad totalmente integradora. Y tomamos como base el pasaje de Gálatas capítulo 3, verso 28, que, que habla precisamente de eso, ¿no? Que en Cristo ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo. Tomamos esa idea como lema, esa idea fuerte de Pablo de integrar todo en Cristo y de unificar todo en Cristo, pero sin dejar de ver la diversidad. La diversidad está y debemos tratar de integrarlas y de hacerlas parte y de hacerlas participar. No solamente tener una mirada de aceptación, ¿no es cierto? Aceptar lo que ocurre, porque eso es simplemente uno acepta la realidad así como viene, sino de una integración a la iglesia, integración a la vida de iglesia, integración a la vida de la comunidad, y esa comunidad que se enriquezca también con las diversidades, con esas diversidades, que pueden ser diversidades de todo tipo, ¿no es cierto? No tenemos lamentablemente una iglesia preparada hoy en día, creo yo, o al menos es mi realidad en este lugar, ¿no? Una iglesia preparada para recibir a gente trans, a recibir a personas con distintas percepciones de su género, con distintas percepciones de su sexualidad. Está muy metida en el mundo de iglesia el tema de los tabúes sexuales, y a veces esas cosas nos pasan por encima. Y la iglesia, en cierto modo, tiende a centrarse en sí misma y a dar lo que tiene hacia afuera, ¿no es cierto? Entonces, los que tienen que aceptar y los que nos tienen que integrar son los de afuera, cuando precisamente es todo lo distinto. La iglesia, que sabemos que es el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Ese cuerpo místico, ese cuerpo, pero no por místico, no deja de ser un cuerpo real, un cuerpo, un cuerpo que hace las veces de Cristo, hace todo lo que sea necesario para poder demostrar cuál sería la acción de Cristo ante ciertas realidades. Entonces la iglesia debe ser centrada más en lo que le pasa alrededor y en tener una fuerza centrípeta, más que atraiga a las personas y que las sume y que las abrace y que las comprenda y que las hable, y dejar que ciertas cosas que a lo mejor no van con nuestro pensamiento, que no van con nuestras costumbres, con nuestras costumbres de crianzas, con nuestros dogmas, ¿no es cierto? Con nuestras tradiciones, se decanten por el peso de la santidad de Dios, por un trato del Espíritu Santo. Mientras tanto, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, que es amar, integrar, solucionar ciertos problemas, estar interesados en esa parte, y también felices de poder enriquecernos a lo mejor con otras miradas de la vida, ¿no es cierto? Esa integración de la mujer a la vida de iglesia, de la importancia de la mujer, la no aceptación de ciertas cuestiones que tienen que ver sobre todo con los riesgos
y con la vida de las otras personas. O sea, lo que no se acepta es la violencia, no se acepta el bullying, no se acepta el, el, el tratar mal a las otras personas, o estigmatizar a cierta parte de la sociedad, sino que la visión es más misional. Es como cuando uno va a un campo misionero y tiene que adaptarse, tiene que enculturizarse de toda esa idiosincrasia que lo rodea, que le es ajena en alguna parte. Como somos seres humanos y cada ser humano es un mundo, también tendemos a enfatizar que lo que tenemos que hacer es tomar ese camino de comprensión, pero no desde una comprensión de pobre, de menospreciar al otro o de una posición de lástima, sino de tratar de comprender y de tratar de integrarnos y de buscar los puntos en común. Esto no quiere decir renunciar a los valores o renunciar a ciertas a ciertas doctrinas que son básicas y que son columna vertebral de la iglesia, pero sí a integrarlo, a integrar otras acciones, otras dimensiones del ser humano, y tratar de hacerlos carne. O sea, tratando de encarnar el Evangelio de Jesús. ¿De qué manera? Bueno, integrando, como ya digo, a un montón de participantes de la sociedad y de seres humanos con sus propias virtudes y miserias como las tenemos todos. Un ejemplo de esto bueno, es la integración de todo tipo. Me tocó trabajar durante prácticamente todo el año pasado. Ahora, bueno, está todo cortado por el tema de la pandemia, no tengo contacto, soy una persona de riesgo, pero en el caso de, de integrarme a una cooperativa local, de, de, de una cooperativa local donde bueno, hay distintos trabajadores, donde se enfocaba mucho en los movimientos sociales. Era una cooperativa es una cooperativa de la CETEP, la cooperativa Creer. Eh, y, bueno, y ahí tuve la oportunidad de realizar, de realizar distintas tareas, desde conducir un programa de radio que no tenía nada que ver con la iglesia, sino que tenía que ver con la realidad social, con la realidad, incluso hasta política, ¿no? Haciendo, más que nada políticas sociales y no políticas partidarias. Si bien uno tiene su pensamiento, no, no estaba plasmado ahí. Y tratando de enfocar la visión no en una mirada religiosa, ni de hacer un programa religioso, sino hacer precisamente un programa que muestre la parte más práctica del Evangelio y eh, más, si se quiere, más profética del Evangelio. Eh, También tuvimos la oportunidad también y tenemos la oportunidad, porque lo vamos a volver a hacer apenas termine esto, de integrarnos a una capilla católica, ecuménica, eh, de los curas de Francisco, la capilla Cristo Obrero y Campesino. Comenzamos a realizar reuniones los días jueves, tratando de integrar a todas las personas. La iglesia se empezó a sumar, no tuvo empacho en que ahí había una virgen, o que había alguna imagen, o que había algunas cosas. Nosotros no nos enfocamos en eso, sino que nos enfocamos en la unidad, en la aceptación de Cristo y en la predicación del Evangelio.
y de la solución, sobre todo de las heridas de las personas, de los problemas, y una mirada más misericordiosa, ¿no? Misericordia precisamente tiene que ver con ponerse en los zapatos del otro. Y ahí en ese lugar también encontré personas que tenían distintas percepciones de sí mismo, de su género, y pude charlar con ellos y pude hablar. Incluso tenemos hasta posiciones a veces encontradas, pero que debido a que somos una iglesia que tiene esa mirada misional, esa mirada de integración de la comunidad a la iglesia, y de la iglesia que se integre a la comunidad, la iglesia como parte de la comunidad, no como los dueños de la verdad. Si bien podemos creer en la verdad, trato de inculcar en otros el pensamiento de que ni siquiera Cristo delante de Pilato se animó a decir que era la verdad. Por más que uno pueda tener ese tipo de hermenéutica o de exégesis, de hermenéutica a la hora de hacer una exégesis de ese pasaje bíblico, de que, bueno, Pilatos tenía delante de él la verdad y no la podía ver, y bueno, hay un montón de cosas y especulaciones que tienen que ver más con lo dogmático que con lo fuerte del pasaje, que es esa negación de Cristo, de de ponerse como dueño de la verdad, sino de ser comprensivo con el que está delante. Entonces digo, si Cristo no lo hace, ¿por qué lo haremos nosotros, no? Si bien después ante un público diferente, ante un público creyente, un público que ya estaba integrado a la iglesia, él dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, pero lo hace con los creyentes, o sea, no excluye a todos los demás. Cuando tiene que ser misional es misional, y cuando tiene que ser duro uno es duro, y cuando tiene que hacer la consejería la hace de distintas maneras. Pero bueno, siempre mirando esa mirada, teniendo esa mirada de integración. Este, Trabajamos con eso, trabajamos con las políticas alimentarias, recibimos ayuda de esta cooperativa también para poder ser distribuidores de saciar un poco los problemas alimentarios que hay en nuestra zona, problemas de trabajo y todo. Bueno, esa es la mirada que uno debe tener de una iglesia que integra, ¿no? Una iglesia que no se... que nadie se alejaría si mañana entra una persona trans o entra una persona de otra clase social, porque nos ha pasado algo, y esto es como para redondear por qué uno trata de entrar, de tener esa mirada misional y de recalcarla, de tener que recalcarla constantemente. Y es que cuando la gente sale a predicar a la calle, cuando predica en su vida diaria, tratamos de no hacer de no andar tocando timbre o golpeando manos, sino más vale una prédica desde la vida misma, desde la encarnación del Evangelio, ¿no? Entonces, cuando uno habla con otras personas de su misma clase social, porque somos todos de clase media baja, y lo primero que nos han dicho en la calle, en los comercios y todo, es: la iglesia evangélica no quiere a los pobres, no los quiere. Tienen una mirada, la iglesia evangélica es antiabortista, o es yo la verdad que prefiero que no involucrarme en esas cosas, desde lo dogmático, porque como un día se lo comenté a la iglesia y ahí lo pudieron comprender. Quiero que cuando una chica adolescente se embarace, la iglesia sea una opción para poder buscar ayuda, y no directamente cuando
cuando tiene incluso hasta la decisión de abortar, que pueda encontrar en la iglesia un refugio y desde la iglesia poder acompañarla en el proceso de la decisión que tome. Uno aconseja siempre la vida, pero si así no fuera, uno debe estar preparado para poder abrazar después a lo que viene, ¿no? Ya sea la culpa, ya sea a lo que venga detrás, hay que tenerlo considerado para poder actuar en consecuencia. O sea, la iglesia es un refugio, la iglesia es un lugar donde todos tienen cabida y es casa de todos. Es una iglesia de puertas abiertas, una iglesia de integración y una iglesia donde la gente puede encontrar el amor. Esto no quiere decir que mi iglesia sea la perfecta, que nuestra iglesia sea el ejemplo a seguir, y sé que son muchos los que hacen exactamente lo mismo. A lo mejor no son los que más voz tienen, pero son los que hay muchos como nosotros, ¿no? No nos podemos creer la última Coca-Cola del desierto, sino que somos uno más y sumamos un granito de arena a esta historia que se llama Evangelio. Bueno, les agradezco que me hayan invitado a hablar de esto, espero haber sido claro, espero haber movido el avispero de algunos y tratar de que seamos una iglesia más inclusiva, que cuando hablen de Evangelio se hable de aceptación, de inclusión y de una mirada de amor y del cuerpo de Cristo. Así que, bueno, los bendigo y muchas gracias. Será hasta la próxima que me convoquen. Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo, porque todos somos uno en Cristo Jesús.